Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra miniserie Los ciclos de históricos en Venezuela y vamos con el cuarto capítulo, que se refiere al periodo que va desde 1899 en principio hasta 1945, periodo en el cual se suceden 4 tachirenses en el poder. Es un periodo de supremacía andina. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Sin embargo, una vez que es derrocado el presidente Medina Angarita, veremos cómo vienen unos gobiernos civiles presididos por militantes de Acción Democrática, primero Rómulo Betancourt, luego Rómulo Gallegos, periodo este conocido como el trienio. Es un periodo de experimento democrático, pero que se ve truncado por un nuevo golpe militar, y ahí viene entonces 10 años de dictadura, primero bajo una figura de junta, luego abiertamente bajo una dictadura militar, y esto es un periodo de transición hacia la democracia, y así llegamos a 1958, año en el cual trazamos la raya, termina sin duda alguna un ciclo y comienza otro, que es el que veremos en el quinto y último capítulo de esta miniserie. Así que bienvenidos todos y que disfruten de este programa. Gracias. Con esto, entonces entramos ahora en el nuevo ciclo histórico. Arrancamos ahora este nuevo ciclo tomando en cuenta que ya Castro está en Caracas con un poderoso ejército de 10.000 hombres, viene dispuesto a tomar el poder, lo toma y arranca un nuevo ciclo bajo el ideal o bajo la consigna de nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. La revolución restauradora viene además asistido de su compadre y amigo Juan Vicente Gómez, quien rápidamente se transforma en el vicepresidente de la República y crea un sistema político de preponderancia andina, y no solamente preponderancia andina, sino casi que prácticamente de una suerte de cúpula y de mando hermético tachirense, muy tachirense, ¿no? Que no solamente va a preservar en sus manos la presidencia de la República, sino también los puestos claves del mando político y militar del país, y así se va a mantener durante los próximos 46 años, lo cual no es ningún detalle y que va a marcar la política venezolana durante todas esas décadas y que sin duda alguna, Gustavo, constituye el nuevo ciclo político que entonces ahora vamos a analizar, y dentro del cual caben el propio Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, cuyo hilo conductor es que los 4 son generales, los 4 son tachirenses y los 4 gobiernan a Venezuela con mano muy dura, a pesar de que ya sabemos que a partir de la muerte de Gómez para allá, pues López y Medina, que no eran tampoco ningunos grandes demócratas, pero no son unos tiranos, como si lo fueron Castro y Gómez, sino que son más bien hoy en día claramente vistos y tenidos como las bisagras, los puentes hacia la democracia venezolana. Adelante, Gustavo. Sí, como bien dices tú, allí comienza un ciclo donde toda aquella historia de los caudillos regionales y del poder de las diferentes regiones que tenían peso o autonomía, eso desaparece, ¿no? Establece Gómez esencialmente, pues, restablece la paz en Venezuela, porque fíjense que venimos hablando de 100 años de guerra y revoluciones, ¿no? Permanentemente, el tema bélico era parte del juego político, porque como comentábamos antes, muchos de los que están aquí son herederos de los padres de la independencia. Eso es esencialmente lo que tienen en la cabeza, ese heroísmo, y ellos se sienten herederos y que pueden replicar un poco todas esas proezas que habían y llegar al poder a través de las revoluciones. Entonces, Gómez acaba con eso, en primer lugar, acaba con el caudillismo en Venezuela, aunque él es el propio caudillo, pero con esa proliferación de caudillos, acaba con eso, trae la paz y desarrolla un proceso
de desarme, porque hasta entonces, después de 100 años de guerra, todo personaje en Venezuela tenía en su casa un puñal, un machete, un revólver, un Mauser, ¿no? O sea, había estado permanentemente armándose la población. Y entonces, dentro de ese proceso de la paz, hace ese desarme y consolida aún más su poder, y crean, que lo crean con Cipriano Castro, el Ejército Nacional, ¿no? Que esa es una figura que cambia la ecuación político-militar totalmente. Ya los ejércitos no dependen de cada estado, de cada provincia, sino que ahora depende del Estado central. Entonces eso genera, junto con lo que tú mencionabas del regionalismo, que lo manejaban todos amigos, conocidos del Táchira, eso logra una consolidación, y el efecto más importante que trae todo ese periodo es que acaba con los partidos políticos de la época, con los conservadores y los liberales. Ellos se agotaron en propuestas políticas, en pensamiento político, no se renovaron, se dedicaron esencialmente fue a derrocar al dictador, seguían las mismas rencillas del pasado, entonces entre ellos no se ponían de acuerdo, y mientras estuvieran divididos, esencialmente Gómez permaneció allí en el poder. Entonces, esta es una etapa pues muy polémica, como tú dices, un tirano. Sin embargo, ahí empiezan a aparecer alrededor, no solamente gente de confianza, sino que empiezan a aparecer personajes de pensamiento positivista, ¿no? Y empiezan dentro de la mentalidad rural, vamos a llamarla, no precisamente campesina, dentro de la mentalidad rural de Gómez, de manejar una hacienda, de poner orden en la hacienda y que todo funcione bien en la hacienda, pues entonces él maneja el gobierno, el país, la nación, tal cual una hacienda. Pero entonces aquí hay un tema de transformación política, porque acaba con el debate político, la gente no se le ocurre volver a salir, y el único mecanismo de participar en los temas de desarrollo nacional era siendo militar o parte del gobierno de Gómez. Y a esto hay que sumarle, porque forma parte de la ecuación, que es durante ese periodo cuando aparece el petróleo como gran factor de la ecuación nacional, ¿verdad? Pasa a ser el rubro que aporta el mayor ingreso a la economía del país, cambia por completo las finanzas del Estado, a pesar de que lo que se cobraba era una miseria. De hecho, eso va a ser buena parte del planteamiento político de la oposición a Gómez, cambiar el esquema del negocio petrolero en Venezuela, porque se considera que prácticamente se le estaba regalando el petróleo a las transnacionales. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero aún así el petróleo pasa a ser en los años 20 un factor muy importante para el Estado venezolano, que le da además una gran estabilidad al régimen gomecista, que va a enfrentar una gran cantidad de conspiraciones, alzamientos, etcétera. En estos días estuvimos hablando con Pedro Benítez sobre eso. Hasta 1931 hubo intentos muy importantes de tumbar a Gómez, pero Gómez se mantiene tranquilamente en el poder. Viene entonces, Gustavo, una etapa interesante, porque muere Gómez, pero lo sucede su ministro de Guerra y Marina, Eleazar Gómez Contreras, que no es un demócrata, vamos a estar claros, a pesar de que hace unas modificaciones en la Constitución importantes, pone el periodo en 5 años, le entrega el periodo a su sucesor, la presidencia, etcétera, pero también gobierna el país con mano dura cuando él considera que tiene que hacerlo, expulsa dirigentes, cierra medios, no es tan tolerante con la disidencia política en un momento determinado después de una huelga, etcétera. Luego viene Medina sí permite la participación de los partidos, etcétera, pero cuando llega el momento clave de aceptar que haya elecciones presidenciales libres, también se niega. Aquí viene un golpe de Estado, que es el golpe del 45. Eso da lugar a la primera experiencia democrática venezolana. Y, sin embargo, los socios militares de Acción Democrática que encabezó ese golpe contra Medina terminan derrocando también a los ADECOS 3 años después, y viene una dictadura de 10 años. Yo creo que esta es la transición más larga, Gustavo. La transición hacia la democracia.
La que va Sí. del periodo de los andinos a la es la más larga, porque si tú quieres partes del 35 y si llegas al 58, estamos hablando de una transición larguísima, de una transición Exactamente. de muchos años, tomando en cuenta que el ciclo que estamos terminando de analizar va de 1899 a 1945, por lo menos, pero que los últimos 10 años de ese periodo ya son una transición o parte de la transición, como suele pasar. Entonces, podríamos ubicar que la transición va del 35 hasta el 58 o del 45 hasta el 58. Y cualquiera de las dos cosas que tú asumas ya es una transición larga. Por supuesto, mucho más larga es si la asumes desde el 35, pero ya ocurren muchísimas cosas. Adelante. Sí, fíjate, una de las cosas que ocurre para esa transición de la que tú hablas, y concuerdo contigo que es una transición larga, es que gracias a que Gómez acabó con la política prácticamente, ¿no? O sea, con los partidos políticos, mejor dicho, de esa época que se olvidaron, las nuevas generaciones no sabían quiénes habían sido los líderes, ni siquiera cuáles eran los planteamientos, simplemente los veían como viejos caudillos que querían tumbar a Gómez para llegar a ellos, los que se quedaron en la cola, pues, ¿no? Para llegar ellos al poder, pero no había ningún planteamiento político. Y eso le permite a las nuevas generaciones que aprovecharon la cárcel y el exilio para estudiar, para escribir, para debatir, para recorrer a Venezuela, ¿no? Cuando pudieron venir, para conocer cada región, aquello que hablábamos al principio, cada región tiene sus normas de convivencia, cada región tiene su idiosincrasia, tiene de alguna manera su autonomía. Ellos dedicaron todos esos años, ¿no? Desde el 28, hay otros que empezaron antes, Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, etcétera, pero que empezaron a partir del 28 a estudiar, a analizar, y en esa época era la moda del socialismo, del pensamiento marxista, ¿no? Y unos lo utilizaban como un mecanismo de estudio de la historia, de la realidad social del país, otros lo utilizaban como un dogma de fe. Pero entonces, eso es lo que le da terreno fértil para que nazcan los nuevos partidos políticos y es un elemento fundamental para el cambio del ciclo que vamos a ver más adelante, porque se empiezan a conformar otra vez nuevas ideas políticas, aunque estén basadas en los ideales de siglos atrás, sí, de un siglo atrás, un siglo y medio atrás, pero que les permite construir una nueva propuesta política para el cambio político, ¿no? Porque muchas veces aquí la gente dice, no, es que necesitamos el cambio político. Pero el cambio político no es el cambio de gobierno. El cambio político es el cambio de sistema, de propuesta, ¿no? De cuáles son esas grandes guías que nos van a movilizar y allí, como decía antes, consiguen espacio apropiado estos nuevos dirigentes de formar estos partidos socialcristianos, socialdemócratas, adaptados a la realidad venezolana, porque eso sí hacen, esos líderes conocen el país, lo recorren, se reúnen con las mejores y con el pueblo de cada región y van conformando una idea de lo que debe ser la nueva Venezuela, ¿no? Una Venezuela distinta a la Venezuela gomecista, de López, de Medina, etcétera, donde ya han entrado nuevos actores, donde el pensamiento positivista cada vez es más relevante en el desempeño de parte del gobierno, ¿no? Y bueno, comentario, volviendo un poquitico atrás con respecto a López Contreras, ¿no? Todos esos años que pasa bajo el amparo de Gómez, pues entiende cómo se maneja el poder y se convierte en un gran político que le permite sortear su gobierno y el siguiente gobierno, porque había todo un sector gomecista que lo que querían era seguir con un dictador
tipo Juan Vicente, pero esta nueva generación entiende que hay que hacer las cosas de una manera diferente y que el país tal vez no soportaría otro dictador más como Juan Vicente Gómez, alguien de su familia que lo heredara como en algún momento se pensó. Muy bien, Gustavo. Bueno, yo creo que el país le reconoció eso a López, ¿no? De hecho, cuando la democracia ya se le reconoce su carácter de senador vitalicio en su cualidad de expresidente y se le incorpora a la Cámara de Senado, es un reconocimiento de los fundadores de la democracia a su figura no tiránica y su carácter de puente, bisagra hacia la democracia que finalmente se había alcanzado, ¿no? Y de hecho los grandes fundadores de la democracia se reúnen con López una y otra vez como un colega más, ¿no? de la política venezolana. Ahora fíjate, Gustavo, qué interesante lo que lo que dice. de mencionar, perdón, Cipriano, es una gran lección. Hay que escribir una página solamente con ese hecho, porque ya no es el encarcelamiento, el ostracismo, el exilio, el acabar con quien fue mi enemigo político, sino cómo buscamos cosas que nos unan, Claro. ¿verdad? Independientemente de las diferencias, para plantear un nuevo esquema político. Correcto. Gustavo, ya para terminar el análisis de esta transición a la democracia y entrarle al nuevo ciclo de frente, ¿no? Tú dijiste una cosa importante, que es cómo se fue conformando el nuevo cuerpo de ideas que plantea la antítesis a lo que había para darle cuerpo, darle forma al nuevo modelo que se va a plantear y por el cual se va a transar esa lucha tan férrea que va a tener su corolario en el 23 de enero del año 58, que es donde vamos a trazar la raya para entrarle al nuevo ciclo, ¿no? Es muy importante el tema de que lo que dijiste, la formación, las ideas. Estos jóvenes que regresan del exilio a la muerte de Gómez han escrito, un grupo de ellos, los que van a terminar siendo los socialdemócratas, han escrito el Plan de Barranquilla en 1931, etcétera, pero aún le falta un poco el training político de campo, ¿no? Por decirlo así. Ya se han formado un poco más en las tesis políticas, ya han visto las experiencias de otros países, han estudiado el marxismo, han estudiado la Revolución Mexicana. Algunos de ellos incluso han sido influidos por algo que muy poca gente tiene idea de que ha jugado un rol, pero sí lo jugó. Me lo decía en vivo el doctor Pedro París Montesino, cosa que le agradezco mucho que me lo haya aclarado, que en el pensamiento de Betancur y de otro grupito jugó un rol las tesis del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, y los escritos del doctor Sun Yat-sen, que era su principal líder, ¿no? Lo cual le da una diversificación de pensamiento interesantísimo a esta gente. Y eso influyó mucho en el tema de que sí, somos de izquierda, pero somos nacionalistas. O sea, exacto, nosotros no vamos a estar siguiendo órdenes de Moscú y de la Tercera Internacional y cosas de esas, que terminó siendo un punto de ruptura claro entre los futuros adecos y los que siguieron siendo comunistas, porque el nacionalismo se interpuso como un punto insalvable entre las diferencias entre uno y otro, ¿no? Ahora, lo que quiero es decir es que esas tesis siguieron profundizándose, vino el Orbe, vino el PDN, las tesis políticas seguían profundizándose, y ya efectivamente cuando Medina es presidente, bueno, ya lo que hay para como oferta opositora es un plan clarísimo de país alternativo. Hermano, nosotros queremos elecciones directas, universales y populares para presidente de la República. Nosotros queremos una política petrolera de no más concesiones. Nosotros queremos dividir las ganancias con las transnacionales. Nosotros queremos una reforma agraria. Nosotros queremos un Estado docente. Uno puede estar de acuerdo o no con esas políticas a esta altura. En aquel momento eran lo novedoso, lo revolucionario, lo nuevo. Pero lo cierto es que ahí había un plan alternativo de país indiscutible frente a lo que representaba Medina y quienes le habían antecedido en el gobierno. Y eso obviamente generaba un contraste muy nítido para el venezolano de a pie, y por eso, a mi manera de ver, cuando vino la Revolución de Octubre, tuvo aquel apoyo popular tan impresionante que yo creo que no estaba en la mente de nadie, ni siquiera de la propia Acción Democrática, que se vino a dar cuenta de su poder, yo creo que desde el poder. Sí, hay otro hecho allí que resaltaba el doctor Ramón Velázquez, que creo que tú conociste un poquito. Sí. Es la influencia que tuvo
en el mundo y en Latinoamérica y obviamente en Venezuela, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Porque eso de alguna manera le trajo al mundo la apertura de nuevos sistemas de libertades y esos ideales o ese impacto, sus ondas llegaron a la sociedad venezolana, ¿no? Después de ese gran conflicto que hubo, en general cundió el tema de la renovación política de los sistemas autoritarios que existían en el mundo, ¿no? Eso generó un gran entusiasmo y ese es un elemento que influyó también en la política y en ese cambio de ciclo que se viene ahí a dar. Muy bien, importantísimo. Ok, Gustavo, entonces, para ir cerrando ya esto, pasaron estos eventos, viene el golpe contra Medina, viene el trienio Adeco, ya sabemos que fue muy polémico, ADE efectivamente llevó a cabo unos cambios muy drásticos, una verdadera revolución en cuanto a un proceso de cambio se refiere, desde todo punto de vista político, económico, social, fue tremendamente popular, ganó 4 elecciones en 3 años de una manera avasallante, pero bueno, los mismos militares que lo acompañaron a tumbar a Medina se voltean en contra de ADE, tumban a Gallegos el 24 de noviembre de 1948 y viene un proceso dictatorial militar que se va a extender durante 10 años. Primero en una junta estrictamente militar presidida por Delgado, luego buscan un civil medio títere allí para presidir la junta durante 3 años y finalmente viene abiertamente una dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta que ocurren los hechos del 23 de enero de 1958, fecha en la cual trazamos la raya que hemos venido trazando de periodo en periodo para decir, bueno, hasta aquí llegó esa transición que nos trajo del ciclo anterior, claramente dictatorial, militarista, mano dura, etcétera, primero dominado por los tachirenses, luego en este forcejeo entre el civilismo y el militarismo, hasta que finalmente ocurre el 23 de enero un claro hecho que marca un parteaguas y empieza la era democrática venezolana, que es el periodo que vamos entonces a pasar a analizar. Bueno, acabamos de pasarle revista con nuestro buen amigo Gustavo Velázquez a 59 años de historia política venezolana, desde 1899 hasta 1958. Trazamos una raya en un acontecimiento que tiene un gran consenso nacional, como lo es el 23 de enero, fecha en la cual, sin duda alguna, pues arranca nuestra era democrática. Y bueno, con eso vamos a dar inicio a nuestro quinto y último capítulo, que es la entrega que viene, y los invitamos a todos a no perdérselo, a verlo pues el próximo domingo. Y bueno, con esto también pues queremos invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal, a darle un like a este programa si les gustó lo que vieron y a seguirnos también en nuestras redes sociales. Bueno amigos, fuerte abrazo, espero que estén todos muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias.